pero quisiera precisar que es, permítame leer, que es ingeniero pesquero, titulado en la Universidad Nacional de Callao, magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Industriales y doctor en Administración. Ex presidente del Instituto Tecnológico Pesquero, ITP, y ex jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Administrativa e Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Amplia experiencia en docencia universitaria y especialización en seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. Es docente principal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y presidente de la Escuela de Gestión Gubernamental. Es autor de los libros Seguridad e Higiene Industrial y la Alianza Revolucionaria Estudiantil ARE en la historia de los movimientos universitarios y sociales del Perú. En el campo político ha sido candidato a diputado por el Callao en el año 1985 y candidato al Congreso en el año 2006 y candidato a gobernador regional del Callao en el año 2018. Actualmente es el secretario general de la provincia constitucional de Callao. Bueno, en este momento, gracias por los aplausos, compañeros. Ya los escuchaba. Ahí Luis Fernando, por favor, la presentación. Buenas noches, gracias al dueño de casa por invitarnos. Esto es una travesura, haber escrito este prólogo. Cuando Carlos me invitó, me sentí muy halagado, porque yo hice un viaje parecido al que él hizo, solo que él escribió la bitácora de su viaje. Y eso me obligó, en mi caso, a escribir un poco lo que había vivido yo 3 años antes del viaje de él. Pero lo primero que quiero decir esta noche es que me siento muy honrado en volver a esta casa, donde hace una semana, exactamente hace una semana, hemos graduado a los primeros 10 chapistas, a los chicos apristas de Miraflores. Chicos de entre 8 y 12 años, los 10 primeros que nos tuvimos aquí en verano, puntualmente todos los miércoles asistiendo a clases, y la semana pasada los graduamos. Me imagino que entre el público, porque aquí veo algunas caras conocidas, algún chapista, algún chico aprista habrá. Así es. Y eso vale la pena recordar. Con respecto a lo que voy a decir, los que han comprado el libro, ya saben que yo empiezo haciendo mención a Baltasar Graciano, un intelectual que escribió un manual llamado Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia en 1647. Y él dice: lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que aquí le vamos a dar más pie a que hable el autor del libro y que explique su viaje. Hablemos del contexto. Este viaje que hizo Carlos fue hace 34 años. No es cosa reciente. Pero él dice que tenía muchas notas en sus libretas de las experiencias del viaje y que al fin un poco la pandemia lo ayudó a condensar todo eso y a articular, a organizar el libro. Que no es un libro muy largo y, por cierto, les digo, para Semana Santa es perfecto porque se puede leer el fin de semana, porque el lenguaje escrito es muy ameno. Otra cosa que debo decir, porque me consta, es que Carlos es un viajero curioso, analítico, transgresor e inquieto. Él contará la experiencia que tuvo en una travesura que hizo durante el viaje, que es escaparse de la gente que prácticamente no lo estaba acompañando, sino que lo estaba vigilando y custodiando. Y en un momento determinado él se escapó de la guardia y se fue a ver la otra cara del país que estaba visitando, y ahí se dio cuenta que no era todo tan bonito como la narrativa. Carlos no viajó a estos países como turista. Él
iba como profesor visitante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y la suerte que tuvo es que visitó estos países apenas un año antes de la caída del muro de Berlín. El viaje que yo hice fue 3 años antes de Carlos. ¿Por qué? Porque yo fui dirigente juvenil y en Rusia se iba a celebrar como sede el Año Internacional de la Juventud. Y yo fui representando junto con otros compañeros América Latina en 1985. Y no viajé a Alemania en esa oportunidad, pero en el año 89, caído el muro de Berlín, yo viajé a Alemania. Ya se habían unido las dos Alemanias, que tuvieron un proceso de un año. Hay gente que dice, pero ¿cómo el muro de Berlín cae en noviembre del 89 y el día de la reunificación alemana es el 3 de octubre del año siguiente? Porque no es fácil unir a un país. Menos mal que eran alemanes y lo hicieron en un año. Pero cuando yo llegué a la Alemania Oriental, a esa que pudiera haber sido parte del viaje de Carlos, me preguntaron, ¿y aquí en la Alemania no democrática, a quién quieres conocer? Y yo dije, quiero conocer a un profesor o a una profesora de historia. Me dijeron, perdón, ¿no quieres conocer a un ex dignatario, un ex ministro? Y dije, no, quiero conocer a un profesor de historia para que me explique ahora qué historia va a contar, qué narrativa le va a decir a sus alumnos caído el muro. Y me llevaron a conocer a una señora casi jubilada y me dijo, su pregunta tiene mucha lógica, porque ahora yo voy a tener que reescribir la historia que le cuentan mis alumnos. Porque claro, la narrativa comunista es que todo funcionaba bien de esa parte del muro y que todo funcionaba mal de la otra parte del muro, que era el muro capitalista. Otra cosa que coincido con Carlos, porque hemos conversado en varios almuerzos y con alguna cervecita delante, es que en esos países el tiempo pasa más lento. Ustedes dirán, no, ¿cómo que pasa más lento? ¿No son 24 horas igual? Son 24 horas igual, pero la dinámica sociopolítica, y un detalle muy importante, secretismo, la cultura del chip del secreto. Hay cosas de las cuales no se puede hablar. Tú no puedes hablar en China de partidos políticos, tú no puedes hablar en China de democracia. Son palabras vedadas que no salen en el diccionario autorizado. Entonces, los que hemos viajado a esos países hemos notado primero que el tiempo pasa muy lento, y luego que hay la cultura del secretismo. Y otro detalle que uno nota es la doble moral. El hacer de cuenta que yo creo en una idea cuando en el fondo no creo en esa idea. Pero tengo que hacer creer que yo creo en la idea. Parece una paradoja, una contradicción de palabras, pero no lo es así. Y pongamos un ejemplo. Carlos visitó Cuba, igual que yo. Los gobernantes cubanos, los de antaño y los de ahora, jamás aceptan que esa revolución ha fracasado. Ellos siguen diciendo que sus supuestas victorias en educación o en salud son glorias del pasado. Yo estuve en un hotel que alguna vez fue el Hotel Hilton, ahora se llama el Hotel Nacional, después creo que cambió de nombre otra vez, y el mozo que me atendía en el desayuno tenía 2 doctorados en medicina de alta alcurnia, pero no estaba ejerciendo la medicina, estaba ahí de mozo en el hotel. Y como ustedes saben, muchos médicos cubanos salieron de Cuba a ejercer no solamente la carrera apenas cobrando el 10% de su sueldo, sino a funcionar de espías de los gobiernos de Cuba, incluyendo, por cierto, al Perú. Aquí tenemos un montón de espías cubanos disfrazados de médicos haciendo supuestamente medicina social, pero son espías, y el gobierno se queda con el 90% de su sueldo. Ellos solamente cobran el 10%.
Y por supuesto, en Cuba, usted está permanentemente vigilado, porque en cada cuadra hay el llamado Comité de Defensa de la Revolución, que es una persona a la cual el Estado le paga por chismear cualquier cosa que tú hagas en tu casa. Así sea una fiesta, así sea cualquier cosa. Todas las cuadras de Cuba tienen esos comités de defensa de la revolución. Y es una cosa que se reproduce en los demás países que hemos visitado, pero con otros nombres. Esto era más bien el estilo caribeño. Y otra cosa que yo recomiendo de todo esto es entender que si aquí en el Perú nosotros nos quejamos y decimos el peruano desconfía de todo y de todo. De hecho, hay un estudio que se hace en 18 países de América Latina que se llama el Latinobarómetro. Indica que los ciudadanos peruanos, los ciudadanos de Haití, somos los más desconfiados de todos. No creemos en nada ni en nadie. De hecho, hay una repregunta que se hizo en la encuesta del año pasado, donde se le dijo a la gente, bueno, y dentro de tu natural desconfianza, dime al menos en quién crees, en el caso peruano. ¿Saben la respuesta? La gente cree más en su papá y en su mamá que en su propia pareja. En su papá y en su mamá que en su propia pareja. Así que esta noche más de uno se va a ir a dormir al lado del enemigo o la enemiga. Es un problema que tenemos de valores. Estando hablando con los chicos de la CHAP la semana pasada, le inculcamos mucho el tema de los valores. Y tuvimos la suerte que el maestro Hugo García Sabatechi vino a clausurar el curso y les dijo a los niños, aparte de valores como ciudadanía, democracia, libertad, esa noche él les vino a hablar sobre el derecho del niño a ser feliz. A ser feliz. Cosa que en estos países de la cortina de hierro, como se llamaba entonces, esa felicidad no existe, solamente existe para los altos gobernantes en las cúpulas del mundo. Yo espero que este libro de Carlos, que está, como dije, escrito en un lenguaje sencillo, pueda ser leído especialmente por las nuevas generaciones. ¿Qué vimos en Rusia? Claro, Putin no estaba cuando nosotros visitamos. Vimos algunos progresos, es verdad. McDonald's, KFK, eso existe. Pero como dije, en ninguno de esos países, Rusia, China, Corea, Cuba, no se habla de democracia. Y ellos siguen venerando las estatuas, los palacios. Palacios, por cierto, que fueron construidos muchos años antes, en otras épocas de los imperios. Pero ellos veneran eso como si todo eso lo hubiera hecho el régimen comunista. Yo creo que algunos rusos viven mejor que antes, pero no todos. Los que critican al gobierno son secuestrados, son presos políticos y en algunos casos alguno ha sido envenenado, aunque no lo llegaron a matar. Y ya casi terminando, quisiera hablarle un poco del caso de China. Como saben, China ahora tiene un proyecto ya hace años que se llama la Ruta de la Seda, que es una forma de vender los productos casi basura. La marra está invadida de productos basura y los gobiernos, todos los gobiernos de América Latina tienen muy buenas relaciones con China. De hecho, China tiene gran cuidado en captar voluntad en los partidos políticos y en los jóvenes de los partidos y llevarlos allá a conocer el modelo chino. Como saben ustedes, es comunismo hacia adentro y capitalismo hacia afuera. Por eso están aquí, por eso nos están penetrando con veneno. Y de lo que voy a terminar diciendo tiene que ver con el último país que Carlos visitó, porque en ese periplo su último país a visitar era Corea del Norte. Él iba a quedarse ahí en el viaje de estudio, lo demás fueron paradas de turista y de observador analista. Y la travesura que seguramente él va a explicar con más detalle que yo fue que se escapó por breves momentos de la delegación de los estudiantes peruanos y se internó en unos edificios que estaban cerca de donde iban caminando y él vio ahí la cara de la pobreza, no la narrativa
de que todos los ciudadanos coreanos eran felices y vivían en abundancia. Claro, el grupo de militares inmediatamente lo retuvo y lo devolvió al grupo donde él tenía que estar, sin duda ni murmuración. ¿Cómo se dice? En esos países, cualquier delegación que va, la que yo fui en el 85, acá no después, éramos absolutamente vigilados y controlados. Ahí no se dejaba nada a la imaginación. Una noche yo en Rusia traté de salir del cuarto porque quería tomarme una cerveza. Por supuesto, me di cuenta que no me iban a dejar salir del hotel, porque era parte de una delegación. O sea, ellos controlan mucho, por eso es que funciona el sistema, porque todo lo tienen absolutamente controlado. Una población, sobre todo en Corea, muy disciplinada de manera obligada, no por casualidad, es de manera obligada que tienen que ser disciplinarios, permanentemente bombardeada de mensajes ideológicos que marcan la pauta. Es como un chip que se le va metiendo a la gente en la cabeza. Y estos temas como, repito, como educación, libertad, ciudadanía, auditoría social, lo que nosotros queramos hacer, eso no pasa en esos países. Nosotros estamos viviendo una realidad peruana complicada en este momento, con un partido que ganó unas elecciones con una propuesta ideológica muy parecida a la de Cuba, por ejemplo, donde estudió el ideólogo Vladimir Cerrón. Nos la quisieron imponer, consiguieron muchos votos. Lamentablemente mucha gente, digamos, de los barrios como San Isidro, Miraflores, no fueron a votar ese día, y esos fueron los resultados. En realidad yo no estoy aquí, y menos un 5 de abril, para defender a Keiko Fujimori, pero yo digo que muchos de los votantes no votaron a favor de Castillo, votaron a favor de Keiko. Yo me pregunto, ¿vamos a votar toda la vida en contra de él? ¿Vamos a seguir siendo esa anécdota peruana que se dice que entra una persona al ascensor y ve dos peruanos conversando y dice, ¿de qué están hablando para oponernos? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en la contra? ¿Por qué no nos ponemos la camiseta del Perú y pensamos en las cosas buenas que el Perú tiene? Que son muchas. Yo acababa de comentar con Roque que tuve el honor de conocer a su padre hace unos cuantos años. Una persona lúcida, no creo que Roque esté aquí presente, pero ese tipo de personas que encarnan valores, principios, honestidad, personas que no se les ocurre mezclar su bolsillo con los dineros del pueblo, me refiero al erario público, si alguno tuviera un cargo público. Lamentablemente, ¿qué tenemos hoy? Un panorama donde tú le hablas a un joven de política y él te entiende politiquería. Tú le hablas de política con P mayúscula, le hablas de servicio al prójimo, de apostolado. Yo que estuve a punto de ser sacerdote claretiano, entiendo la política como un apostolado, pero lamentablemente mucha gente entiende la política como un gran negocio, el gran negociado, y que si me dan la oportunidad de estar ahí 5 años, ahí es donde voy a robar, porque seguramente no me van a dar chance de volver a gobernar. Con esto quisiera terminar mis comentarios, agradecerles su atención y recomendarles que aprovechen Semana Santa para leer este estupendo libro, que además es verdad, un viaje al paraíso rojo, porque ellos siguen siendo bien rojos. Muchas gracias. El querido Roque, militante de la base. Muchas gracias. 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 Me siento muy honrado de contribuir a contar y lo que uno ha leído de este libro, que como muy bien ha dicho Luis Núñez, Carlos Chamochumbi, con un idioma muy fácil, muy didáctico, muy fluido, ha escrito. Yo lo he leído realmente muy rápidamente y lo he releído para esta presentación en camino de regreso de Cajamarca. Yo he regresado esta mañana
de Cajamarca, estuve 2 días, así que tuve tiempo para volver a revisar. Y es muy interesante el realismo con el que escribe Carlos Chamochungui, comenzando por el primer gobierno del presidente García. Pone ahí una frase: equivoque el rumbo. Yo sé que para muchos puede sonar feo decir eso, pero para resaltar lo bueno que fue el segundo gobierno, también hay que reconocer que hay errores que se cometieron en el primer gobierno. Y en ese sentido, creo que la época en la que viajó Carlos Chamochungui, 1988, es pues una época muy sugestiva de la historia del Perú, la época de la estatización de la banca, y se habla mucho de la estatización de la banca del año 87, y donde seguramente ningún banquero ni ningún banco en el mundo se gana el premio a la simpatía, y en el Perú no es una excepción. Así que seguramente había alguna ojeriza, pero creo que hay que entender que la banca no es otra cosa que las venas en el cuerpo humano. Es las instituciones que se encargan un poco de que fluya el dinero, y si es que nosotros hacemos que haya más competencia, podemos hacer las cosas mucho más eficientes. Yo creo que lejos de tomar medidas drásticas, quién sabe lo que se pudo haber hecho es generar mucho más competencia y hacerlos más eficientes para toda la economía. Hay que reconocer, y en el libro de Metamemorias del doctor Alan García lo dice claramente, cómo recibe el año 85 este joven de 36 años de gobierno. Una época que era muy difícil, la gente se olvida, 250% de inflación. Yo sé que es distinto 250 a 7.600 del año 90, pero 250 ya es una inflación que comienza a ser desbocada, y por lo tanto así es como se recibe el gobierno, con una crisis de la deuda externa, que eso ya nos hemos olvidado mucho, pero que también golpeó muchísimo al Perú, con un niño que golpeó al Perú en 1983 y que destruyó todo lo bueno que pudo haber hecho Belaúnde en su gobierno, y que por lo tanto tuvo un impacto sobre los años que siguieron, y un sendero luminoso que quién sabe, ahí sí hubo errores en el gobierno de Belaúnde, de decir son aguijeos y no reconocer la gravedad del movimiento terrorista. Eso es la forma como se recibe, y por lo tanto también hay razones. Yo tuve la suerte de conversar con el doctor Alan García sobre su gobierno, y por supuesto él, con la inteligencia que lo caracterizaba, reconocía que se habían cometido errores, pero que habían razones por las cuales eso había sucedido. Pero el motivo del libro es pues un periplo muy interesante. A mí todavía me falta conocer Corea del Norte. Los otros países los he conocido y han sido pues experiencias muy, ¿por qué no decirlo?, similares. A mí me tocó estar en Berlín en 1988, el año que Carlos viajó en este periplo, y luego me tocó estar en 1990. El muro de Berlín cayó en 1989, para los que no lo recuerdan. Entonces fue muy interesante cómo la libertad que se sentía en la puerta de Brandenburgo, de poder pasar de un lado a otro del Berlín occidental al Berlín oriental. En el primer viaje pues nos metían por el Checkpoint Charlie, y uno tenía que ir en un ómnibus que estaba uno totalmente vigilado, y con una guía turística que nos decía qué maravillas las construcciones feísimas de los comunistas, con un destruir la arquitectura, destruir todo lo que eran los bosques y los árboles, realmente un desastre. Y me ha tocado estar en Cuba, claro, ya después que ya se abrió la economía cubana, y he estado de turista, pero también en Cuba se nota pues el retraso que significa todo lo que ha sido el comunismo.
creo que es fundamental que entendamos que Cuba no es el ejemplo a seguir, aunque gente como Cerrón crea que es la alternativa. No es la alternativa. Aya de la Torre fue muy claro en decirlo, y creo que nosotros tenemos que reconocer que en el Perú hay gente todavía que piensa en esos términos a los cuales nosotros tenemos que combatir. Menciona, por supuesto, en su libro Carlos Chamochumbi a los caviares de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo no me siento caviar y soy egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y quiero decirles una cosa, un dato no poco importante. Se habla de que los caviares de la Católica, y yo creo que hay que tratar de evitar usar adjetivos, así como a los artistas se les decía búfalos y eso podía ser ofensivo, hay que tratar de evitar los adjetivos. La forma también contribuye al diálogo y al entendimiento. Creo que en la Universidad Católica, si es que no me equivoco, 65 a 70% de los estudiantes son de ciencias e ingeniería. 65 a 70%. Seguramente hay unos cuantos de derecho que deben de ser 15-20% y que no necesariamente son caviares. Al final nos quedamos con 10%, 5% de gente, qué sé yo, de sociales o de gente que siempre hay en cualquier hogar. Así que no se trata de defender a mi alma mater, pero puedo asegurar que hay algunos egresados que no somos caviares. Lo que es concreto, y creo que las conclusiones cuando habla de esa experiencia cubana, es que Cuba se ha quedado en el tiempo, Cuba no ha avanzado, Cuba no tiene las nuevas tecnologías, y la innovación, me decía alguno de ustedes al entrar, es fundamental. Einstein decía que si hacemos lo mismo siempre, vamos a llegar al mismo resultado y no vamos a progresar y no vamos a generar bienestar. Por eso es que tenemos que innovar permanentemente. Cuba no lo hace. Una educación al servicio del pueblo, dicen ellos. Y bueno, al servicio del pueblo, pero taladrándole en la cabeza a los niños esas ideologías un poco trasnochadas, como lo hacen en Corea del Norte, por lo que he podido leer del libro. La salud de primera, sí puede ser, y de repente eso puede haber sido mejor por la planificación de la economía, pero las libertades son inexistentes. Y no nos olvidemos que en el partido aprista el lema de pan con libertad, eso es ya de por sí algo en contra de esas faltas de libertades que existen en todos estos países comunistas. La dependencia en la Unión Soviética era total, y no hubiese existido la crisis de los misiles, cuando Cuba acepta que hayan misiles rusos apuntando a los Estados Unidos. Por supuesto que la seguridad en las calles es muy buena, pero es producto pues del terror que se tiene a las autoridades. Y eso no va a resistir mucho tiempo. Venimos diciendo eso hace muchos años, pero estoy seguro que cada vez se acerca más el fin de ese tipo de democracia. La visita a Moscú, muy interesante. A mí me ha tocado estar en San Petersburgo, no he llegado a Moscú, pero creo que Gorbachev, la verdad es que uno decía, está pues en el camino correcto. Cuando leímos el libro ese, La Perestroika, él quería transformar la sociedad, pero manteniendo el partido único. Este libro a mí me ha aclarado eso mucho, porque en el fondo Rusia está lleno de empresas ineficientes, y en eso hay que reconocer pues algunos cambios que se hicieron en los últimos 30 años que fueron positivos en el Perú. Las empresas públicas, muchas de ellas, fueron las que generaron los déficits fiscales en el Perú, los que generaron los problemas económicos, los que generaron en buena medida la inflación galopante que tuvimos. En el fondo, Carlos Chamochumbi nos recuerda de que las empresas en Rusia no tenían pues mayor tecnología, eran ineficientes y no podían competir. De eso, hoy día, en el mundo moderno, todas las empresas, todas las personas
tenemos que competir entre todos. No cabe la menor duda la anécdota del mercado negro en la Rusia comunista, cómo cambia su platita y en la calle le daban 3 veces más. Bueno, eso está sucediendo en algunos países de la América Latina. En Argentina está pasando eso y por supuesto es dramático. Me impactó mucho el término Gorbachev, pasó de transformador a enterrador. Y es así, porque lo que pasa es que descubrió el telón de lo que se estaba viviendo en esa Rusia del año 88 y que por supuesto Víctor Raúl lo adelantó, y en el transcurso de todo el libro Carlos habla sobre las ideas que Víctor Raúl nos enseñó, la ideología que tiene que ver con la sensatez y con el realismo, porque evidentemente el comunismo ya no es realista, no puede existir el comunismo porque no es natural, porque un mundo sin libertad no es el mundo que nosotros estamos esperando, y Víctor Raúl fue muy concreto en ese sentido. La China es un país pues extraordinario de cómo se ha transformado. Hay un gráfico ahí de cómo creció la economía china. Es espectacular cómo hasta Mao pues las cosas no avanzaban, era una economía absolutamente cerrada. Deng Xiaoping, a quien mencionaba Alan García constantemente, que no se trata de qué color es el ratón o de qué color es el gato, sino que caza ratones. Bueno, Deng Xiaoping era pues un hombre muy práctico, un hombre que fue defenestrado del Partido Comunista durante muchos años y que regresa a realmente a ser el transformador de la China. Por eso a mí me ha parecido pues especialmente interesante, porque nos recuerda todos esos problemas. Yo fui por primera vez a la China en 1994 y regresé, creo que algo más de 10 años después, y la transformación fue impresionante. Estuve al comienzo con el presidente Kuczynski, que hubo una misión, o sea, quiere decir el 2006, estuve también en la China, y ya Shanghai, por supuesto, es una cosa espectacular, el Nueva York del Asia. Eso es progreso. Yo espero que la China siga siendo ese país progresista que consuma tantas cosas que nosotros también producimos, comenzando por las frutas, por supuesto, el cobre, el oro, la plata que producimos en el Perú y que genera un mercado y un bienestar en nuestro país. La visita a Corea del Norte sí es una cosa que me falta visitar. Yo he hablado con mi amigo Carlos Roca, él ha ido alguna vez a Corea del Norte. Y Corea del Norte, ¿qué cosa es? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿O es una monarquía? ¿Qué cosa es? Porque va la tercera generación y pareciera que esto va a continuar. ¿Esa es la forma que queremos? ¿Acaso para el Perú podemos pensar siquiera que haya una monarquía que se pasa de un lado a otro, un país que no hay libertad? Y bueno, la pregunta que se cae de Maduro es qué cosa preferimos, vivir en Corea del Sur o vivir en Corea del Norte. Eso es obvio. Corea del Sur es hoy día, junto con Finlandia, creo que es el país que más innova en el mundo, el país que más ha crecido en el mundo, el país que ha progresado para todos sus habitantes. Corea del Norte no es tan así, y por lo tanto creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Esto es lo que se viene hacia el futuro, y también me trae la reflexión de Carlos Zamotumbi. Hemos pasado de la polarización de Estados Unidos con la Unión Soviética a que ahora la China tome ese liderazgo. Yo creo que en ese camino andamos. Sin embargo, pareciera que todavía hay pues mucha relación entre China y Rusia, especialmente con el señor Putin. Creo que hay que evaluar bien cómo se vienen esos liderazgos
hacia el futuro y creo que la China va a cumplir un rol fundamental en ese sentido. Hay conclusiones que también creo que son muy importantes, no se queda en la discusión del tema, sino que nos transmite también conclusiones que son pues muy valiosas, que la libertad es fundamental para cualquier ser humano. ¿En qué se diferencia el hombre a los animales? Es que tenemos libertad, y eso es una cosa absolutamente natural. Pretender tener economías o sistemas políticos dictatoriales que nos exijan o nos lleven a hacer lo que quieren los líderes espurios o reales, eso no es aceptable. Y creo que en ese sentido la historia, lo dice ahí, la historia universal ha probado que no hay tiranía ni dictadura que dure 100 años. Yo creo que no hay dictadura ni tiranía que pueda durar bastante menos que esos 100 años, y creo que tenemos que buscar sacar una lección en ese sentido. Una frase que me impactó mucho y que creo que con eso termino en forma mucho más constructiva de lo que pueden ser mis críticas al sistema comunista, es que Aya La Torre quería un estado de oportunidades, porque no se trata de que todos seamos iguales, se trata de que todos tengamos la igualdad de oportunidades para la educación, para la salud, para progresar. Lamentablemente yo no puedo dar a luz como pueden dar a luz las mujeres. Yo no soy igual que la mujer, yo no soy igual que un jugador de tenis, cuanto quisiera, no soy, y por lo tanto no tengo esas capacidades. Pero lo que sí yo espero es que se me permita tener la oportunidad de progresar, de repente practicar un poco de tenis, de casarme, de tener hijos y tener un futuro promisorio. Yo creo que este libro no solamente para Semana Santa, sino para reflexionar un poco lo que fue el mundo comunista y cómo se cayó, cómo se derrumbó ese muro de Berlín. Y no comenzó con Berlín, porque hay que leer la historia. Comenzó por Hungría, donde dejaron abandonadas las salidas y todos comenzaron a salir, y luego vino lo de Berlín, que ya no resistía tampoco el menor análisis. Curiosamente, Gorbachev entra 3 años antes, del año 85, porque en el fondo él promueve que haya esa transparencia y que las cosas se vieran descarnadamente. Yo felicito a Carlos Chernobyl, a mí me ha gustado mucho el libro y por supuesto recomiendo su compra. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy preciso en tu análisis. Muchas gracias. Ahora, Carlitos. Primero, compañeros, buenas noches. Agradezco la presencia de todos ustedes, la presencia de los dirigentes del partido, la presencia del compañero Roque, del compañero Núñez, de nuestro querido compañero secretario general del Comité de Directores, el compañero Lindo, y en fin, de todos los compañeros que de alguna manera por teléfono y por correos me felicitado, y de verdad que eso incentiva a cualquiera, ¿no? Compañero, la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿y este libro cómo nace, no? Yo recuerdo cuando salgo de viaje a pedido del doctor Benjamín Bozo La Paz, que en paz descansa, fue rector de la Universidad Nacional de La Vega, él fue el que me invitó por teléfono. Recuerdo que no, me dijo, Chamo, te vas a donde te gustan, los países comunistas. ¿Cómo le dije? Sí, así que ahí están tus maletas. Yo no creía, ¿no? Pero a los 3 días, 4 días estaba viajando, ¿no? Entonces, eso se agradece siempre porque fue una experiencia inolvidable, ¿no? Pero lo más importante es que yo dije, bueno, acá me quedan 2 cosas, ¿no? O voy como turista, o voy como un militante del APRA, a ver qué pasa por ahí, ¿no? Como ustedes saben, yo militaba en la Universidad del Callao y tuve la suerte de ser dirigente del partido en épocas duras, ¿no es cierto? Eso lo sabe Hernancito, ¿no es cierto? En la década del 70, ¿no? 73 hasta el 80 aproximadamente fue mi permanencia en la Universidad del Callao.
estuvimos presos, perseguidos, y nosotros también perseguíamos, ¿no?, a esa gente de Patria Roja, a esa gente del Ferro 1, 2, en fin. Pero bueno, tuvimos nuestro momento en la Universidad de Callao, así mismo en la Universidad de Garcilaso, ¿no?, que acá están algunos dirigentes, ¿no? Entonces, compañeros, esa escuela que tuvimos en las universidades me permitió pensar, bueno, acá yo dije, voy a anotar todo lo que vea, ¿no? Y en mi agenda del año 88 comencé a anotar lo que veía tanto en Cuba. Cuba pasamos a Gander, de Gander a Shan, que era parte de Irlanda y de Canadá, y luego pasamos a Siberia, ¿no? La Siberia que nos cuenta Alexander Solzhenitsyn, que estuvo preso 8 años, ¿no?, en los famosos campos de concentración, que tenía un nombre, en los Gulag, exactamente, el archipiélago de Gulag fue el que creó el Solzhenitsyn. Entonces, y que estuvo Lenin también preso, ahí, ¿no? De manera que, y de ahí pasamos a Rusia, de Rusia a China comunista, y de China nuestro destino final fue Corea del Norte. Lo curioso es que el viaje era para un mes, nosotros estuvimos 3 meses. Cuba era para estar solamente un día. La sorpresa fue de que, recuerdo que un señor que era general cubano nos dijo, bueno, camaradas, ustedes se van a quedar porque hay mal tiempo. Yo, nos quedamos, ¿no? Y llegamos a Cuba, pues primero, lo primero que hice es descansar, como todos los peruanos, fuimos 6 peruanos, y salimos a la calle. Yo dejé el grupo porque la verdad que hay grupos que paran en tiendas, nada más comerciales, hay que utilizar a conocer Cuba, la historia, ¿no? Caminando por las calles de Cuba, bueno, Cuba es parecido, siempre he dicho, a los barrios altos, ¿no?, pero la parte más antigua, los barrios altos, porque se caía por pedazos Cuba, ¿no? Entonces, me daba pena eso. Estuve de visita en la Universidad José Martí, y recuerdo mucho como anécdota, compré varios libros, ¿no?, que hasta ahora los tengo en mi casa, baratísimos, ¿no? Pero lo curioso es de que la persona que vendía el libro me dijo, señor, usted me trae un brillín y se lleva todos los libros. Un brillín, año 88. Y yo dije, pero el brillín vale más que los libros, ¿no? Por supuesto que no le traje el brillín, le pagué, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que pasaba en Cuba, ¿no? Hay otros detalles que es interesante. A pesar de todo, en Cuba tuve la suerte de estar caminando y no tuve represión, ¿no? La verdad es esa, ¿no? No tuve nadie que me persiguiera, al menos lo pensé así, ¿no? Llegué en un momento a estar en una zona donde hay un muro donde se escriben los nombres de todos los revolucionarios, ¿no? Y en esa zona justamente se acercaron varios alumnos de la Universidad de Martín y conversé con ellos. Entonces me llevaron me dijo, queremos que conozca la Universidad Popular Martín. Esa Universidad Popular Martín era una casona vieja, la había fundado Aida de la Torre con Martín. Era la Universidad Popular, la Universidad Popular Martín, perdón, Mella con Aida de la Torre. Una cosa increíble, ¿no? Así que como yo tenía el antiimperialismo de Ilapra, les di una clase a los compañeros, a los muchachos cubanos, sobre lo que era el antiimperialismo de Ilapra, donde yo tenía conocimiento, y hablamos de Mella, hablamos de Aida de la Torre. En ese momento me acuerdo que se acercó Radio La Habana y me llevaron a dar una conferencia en la radio, ¿no? En la radio yo saludé a nombre del pueblo peruano y de Alan García Pérez y del Partido Aprista Peruano a todo Cuba, ¿no? Entonces, ese era una radio, lo pongo en mi libro, que lo escuchaba desde los 5 años de edad, ¿no? Llegaba a todas partes del Perú. Me acuerdo cuando comenzaba a hablar Fidel Castro, mi tata, que es mi tío abuelo, me llamaba y me decía, ven para que escuches a Fidel. Y yo lo escuchaba a Fidel. 1 o 2 horas hablaba y no se cansaba Fidel Castro, ¿no? Estoy hablando de los años 60. Y bueno, y seguí el periplo en Cuba, estoy resumiendo por si acaso, son varios días que estuvimos ahí, ¿no? Y uno de esos días, bueno, finalmente me despedí del directivo del Radio La Habana Libre, que estaba en el 5º piso de la radio, que tuve que bajar los 5 pisos y subirlos también, porque el ascensor estaba malogrado, un edificio destartalado completamente. Bueno, todas las construcciones en Cuba, de verdad que en ese momento, no sé cómo estarán ahora, pero estaban totalmente, digamos, sin mantenimiento, ¿no? Para dar una palabra muy suave, ¿no? Recuerdo otro día también de que este sí fue un día interesante porque yo fui a la iglesia de la Virgen del Pilar, que quedaba al frente de la playa en Cuba. Fue curioso, y la iglesia de la Virgen del Pilar era un museo, ¿no?
un museo donde cobraban para entrar. A un gendarme cobró, también creo, no sé cuántas pesetas. Y hablando de pesetas, te obligaban a cambiar tu dólar por la peseta. $1 igual a 75 centavos de peseta, o de peso cubano. Entonces, en el mercado clandestino estaba más o menos $1 por 5 pesetas. Bueno, yo entré a la iglesia, había ahí una pareja de gente de la tercera edad, ¿no? Que ahora yo la tengo, y me acuerdo que estaban rezando, pero de una forma muy rápida, se santiguaron y se fueron. Yo vi la iglesia, ¿no? Y bueno, también salí. En ese momento se acercó un muchacho, que me quiso cambiar la plata, ¿no? Yo le cambié, y es en ese momento donde me toman, pues, prácticamente preso, un comandante de la Guardia Popular, o no sé cómo se llama, Cuba, ¿no? Me dijo, usted tiene que acompañarme en la comisaría. Usted ha cometido un acto en contra de las leyes de Cuba, el cual fue realmente cambiado, ¿no? No, que está prohibido en Cuba. Así que, acompáñame, al otro lo llevaron preso, ¿no? Así que yo lo acompañé, caminando. Era el comandante Prado, ¿no? Que estuvo en la defensa de la ida de Cuba en el momento que le invadieron los mercenarios cubanos, ¿no? Que no dio resultado. Pero bueno, caminando nos hicimos migas, me llevó a su casa a tomar café helado. Finalmente nos olvidamos de la ilusión. Su casa era muy pequeñita, ahí estaba prácticamente una habitación, la sala, comedor y dormitorio, todo estaba ahí. Así que conversábamos sobre el APA, sobre el antiimperialismo y el APA, ¿no? Yo le expliqué, ¿no?, sobre el imperialismo, la última etapa de acuerdo a Lenin en los países desarrollados, la primera etapa en los países subdesarrollados, como el caso de Perú, como el caso de Cuba. Ahí no tuvimos acuerdo, ¿no? Así mismo en muchos aspectos de la prisma, ¿no? Pero interesante porque de todas maneras se escucharon y yo me di cuenta que no conocían, pues, para nada el antiimperialismo y el APRA, y ni siquiera sabían de la existencia de Víctor Roy de la Torre, ¿no? De manera que estuve casi todo el día en la casa de los camaradas cubanos. Nos despedimos con otro café helado, porque todo es en base a café, ¿no? Café helado, y igualmente el trago que tienen es en base a café, y me fui. Bueno, llegué al hotel, me hicieron escándalo los peruanos, porque ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde has estado? Yo no sé qué es lo que había pasado, ¿no? Y una serie de lecturas más, ¿no? De manera que mi visita final fue al Palacio de Gobierno, porque quería visitar a Fidel. Así que dije, bueno, yo estoy acá y no puedo dejar de visitar al presidente Fidel, aunque no estoy de acuerdo con él, porque para mí seguía siendo un rábano, ¿no? Igual que para ustedes. Así que, porque rábanos eran los ojos por afuera y blanco por adentro, por si acaso a sus compañeros no les gustan los adjetivos, a mí tampoco, pero bueno, hay que aclarar eso, ¿no? Toqué la puerta del palacio, estaba en la Plaza de la Revolución, una de las plazas más grandes del mundo, ¿no? La Plaza de la Revolución, donde hacían los grandes desfiles Fidel Castro, pues, ¿no? Con tanques y todo eso. Que recuerdo que me hicieron pasar, un capitán creo que era de la milicia, y pasa, señor, me dije quién era el enviado de Alan García, quería saludarlo al presidente Fidel. Tome asiento, ¿no? Y me senté en un salón grande, rosado, ¿no? Estaba la figura de Che, de Camilo Cienfuegos y otros tantos. Pero espérenos, por favor. Después de media hora salió el capitán, diciéndome, por supuesto, que no me recibía Fidel, estaba muy ocupado, y nos envió un libro de Fidel, que era el libro sobre Che Guevara, Che Guevara en Bolivia, que ese fue el libro que estaba en mi casa. Y bueno, lo agradecí. No soy nadie, no me decía Fidel de repente, pero hice el esfuerzo. Así que salí, y esa fue una de las tantas aventuras que tuve ahí, porque yo paraba solo en Cuba, ¿no? La delegación no podía estar con ellos, paraban en tiendas, paraban aquí, para allá, en los refrigeríos, ¿no? Y lo hacía, ¿no? Claro, Cuba, una ciudad de verdad con una industria incipiente, pues, ¿no? Una industria incipiente, la gente temerosa, ¿no? Recuerdo que para comprar un cigarro tuve que poner una cola de una cuadra, ¿no? En los famosos CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, en donde yo fui testigo de los Comités de Defensa de la Revolución, como tienen en cada manzana una pizarra, ¿no? Y en todas las pizarras pedían litros de sangre para la guerra de Angola. No hay que olvidar que en ese año 88 Cuba destina miles de cubanos a la guerra de Angola, ¿no? Y entonces los cubanos que van a Angola, muchos mueren, pelearon por Angola, porque en
independencia de Angola, qué sé yo, y muchos lo destinan. Entonces ellos pedían sangre para los cubanos, sangre para los soldados de Angola. Pedían, por ejemplo, decían, ¿no? Y yo lo anoté, lo que decía. Decía, por ejemplo, el 26 de julio el asalto al cuartel Moncada, un aniversario más, ¿no? Después hablaba sobre en los meses de julio y agosto es prioritaria la limpieza de la calle, ¿no? Para acabar, decía, 1988, año del 60 aniversario del natalicio de Che Guevara, ¿no? Eso fue lo que ellos encontré en ese momento en las pisadas del CDR, ¿no? Muy interesante. Cada manzana había un CDR, te vigilaban todos, ¿no? Vigilaban lo que hacías, qué no hacías, ¿no? Ellos sabían ya lo que había yo hecho, había ido a la universidad, ¿no? Sabían que había estado con el comandante Prado de la Revolución Cubana, ¿no? Que me invitó al café que les contaba, sabían que había estado en la iglesia militar, sabían todo. A la hora que salí de Cuba, un comandante me llamó y me dijo, ¿qué tal Cuba? Veo que visitaba esto, me contó todo, ¿no? Sí, dije, comandante, pero por si acaso no me dio la revolución, se privó tomando, pero ya sabían todo, ¿no? Y una cosa importante, que el 28 de julio de 1988 la pasé en Cuba, y estando en el hotel, que le decían el Hotel Habana Libre, que era un ex hotel de lujo, ¿no? Entró en una delegación de peruanos, que presidía era Agustín Laya de la Torre, con su señora, que en ese tiempo todavía no estaba, no se había pasado. Entonces yo me acerqué a la mesa de Agustín. Agustín era, si no me equivoco, militante del PUM, ¿no? En ese momento. ¿Era del PUM o del PCR? Creo que era del PUM. Bueno, era comunista, ¿no? Entonces, para resumir, me acerqué a saludarlo a Agustín, ¿no? Porque lo conocí, ¿no? Saludé, ¿cómo estás, Agustín? Bueno, ¿qué se saca? Deberías estar en Lima. Y le puso el presidente. No, me dijo para todos, solo la García. Pasaron unos años y después fue uno de los ministros de la García. ¿No? ¿Te acuerdas? En el segundo gobierno de la García, ¿no? Bueno, pero hay que olvidar que Agustín Laya de la Torre fue militante del ARE, de la universidad donde él estudió, ¿no? Yo tengo unos documentos, fue militante del ARE, junto con, en ese momento en el 68, junto con el compañero Remigio Morales, fundador del ARE, la UNI, y también estaba Pocho Tantañán. Bueno, entonces de Cuba pasamos a Gander, de Gander a Shannon, y de ahí a la Siberia, ¿no? La Siberia había muerto un profesor, creo que era de la Real unos días antes, porque cuando tú aterrizas en la Siberia tienes que esperar una hora para la represurización, ¿no? Entonces este señor parece que salió en un momento y falleció de un ataque cardíaco. Bueno, en la Siberia les comentaba pues, que es también un sitio histórico, estuvo preso Lenin, estuvo preso en Lugolat también, está la obra de Solzhenitsyn, ¿no? En el archipiélago de Lugolat, ¿no? De ahí pasamos a Moscú. Bueno, Moscú, un país hermoso, me impresionó mucho, ¿no? Pero un país que en el 88 estaba en transición hacia el capitalismo salvaje, como yo lo llamo, ¿no? Te dabas cuenta que algo pasaba en Moscú cuando llegabas, ¿no? Cuando caminabas, estaba lleno de ambulantes, las calles, las calininas que le llamaban, ¿no? Todo un girones, que era como Girón de la Unión, pero 10 veces más grande, ¿no? Más largo, Girón de la Unión. Y todo estaba lleno de ambulantes que cantaban rock, otros hablaban de manifiesto comunista, en fin, era un mercado de Bombay, ¿no? Eso era en el 88 Rusia. Por supuesto que visité el Kremlin, ¿no? Visité el Palacio de los Aires, lo que era, ¿no? El soldado conocido. Bueno, me impresionó mucho. El ruso es un tipo sencillo, que creo que no conoce mucho lo que es el comunismo, ¿no? Su ideología, y es un tipo sencillo y hasta cierto punto de vista sentimental, yo diría, ¿no? Estaba delante mío, pasamos por la tumba del soldado desconocido. Esto lo cuento en mi libro porque delante mío había un señor que me impresionó mucho, señor de edad. Cuando llega al monumento, como se pone a llorar, con su hijo, era su nieto. Había sido de que la historia de que había muerto el hijo mayor en la Segunda Guerra Mundial en la asedio de Berlín, ¿no? Entonces, pues sí, ahí los rusos son muy sentimentales y lloran delante de todo el mundo, no tienen problema, como nosotros los latinos que a veces un poco nos ubicamos en otras cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente llegué a la tumba de Lenin, bajamos, pasando por las tumbas de Lunacharsky, de Rosa Luxemburgo y otros
breves más de la revolución rusa. Bajamos a la tumba de Lenin, y bueno, ahí yo saludé precisamente, por supuesto, el cadáver de Lenin. Ahora no sé si seguirá ahí, ¿no? En la Plaza Roja. Y eso fue un poco un día que la pasamos muy interesante. Otro día me acuerdo que llegué ahí mismo, pero llegamos a las famosas tiendas de Rusia. Usted llegaba a Moscú en el año 88, me parecía que estaban en el año 60. Lavadoras, frigideros, toda la industria liviana de Moscú era una industria pues obsoleta, totalmente, lo que hablaba el compañero Roca, ¿no? Totalmente obsoleta, no servía para nada, la verdad, ¿no? La ropa la vendían pues a precio baratísimo. Yo me acuerdo que me compré un conjunto para invierno, era por un niño de 10 años, por eso es bajo, así que tuve que comprarme un conjunto para un niño de 10 años, ¿no? Si hubiera estado ahí Luciano Ponce, creo que no hubiera problema con la ropa, en mi caso sí, así que muy interesante la cosa. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir al ballet de Yoska, ¿no? Que acá siempre quise ir a muy caro. El ballet de Yoska ahí va un general, se sienta al lado de un peón, al lado de un obrero y de un campesino. No hay tribunas, ¿no? Muy interesante, tuve un buen rato. Fui a la universidad también en ese momento era la Universidad de Lumumba, una universidad totalmente politizada, ¿no? De gente del África y gente de Latinoamérica, ¿no? Una universidad anti-América 100%, ¿no? Bueno, pasamos un tiempo visitando Moscú, el Palacio de los Juguetes, el Palacio de los Niños, en fin, muy interesante. Pero Moscú estaba ya cayendo, ¿no? Tuve la suerte de ver uno de los monumentos grandes, creo que era el de Stalin caído, ¿no? Entonces nos dimos cuenta rápidamente que se estaba viendo la transición de Moscú, era imparable, ¿no? Se iba hacia el capitalismo, definitivamente, ¿no? Entonces, compañeros, rápidamente pasamos de Rusia a China. En China tuve nada más que tuvimos 2 días, ¿no? Solamente voy a contar una anécdota en China, compañero. China tenía, saliendo del aeropuerto de China, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, había como el Paseo de la República, algo así, pero 10 veces más grande que el Paseo de la República. No veías al otro lado, ¿no? Bueno, no había ni un solo carro. Y me acuerdo que caminamos hasta el otro lado. Al general le digo, general, no hay ningún carro para que mucho. No, digo, dentro de 10 años esto va a estar lleno. Es cierto, todo está lleno, ¿no? Bueno, grandes construcciones. Y de ahí viajamos a Corea del Norte, que era el destino final. Bueno, yo llegué a Corea del Norte y la verdad que con un poco de temor, ¿no? Porque esto de repente sabe mi pasado y me atacan, ya no lo veo al Perú, ¿no? Entonces, Corea del Norte, bueno, todo el mundo vestía pues, todavía de plomo, ¿no? Igual que en China, ¿no? En China todavía todos vestían de plomo. Eran bajitos los chinos, no son nada, ¿no? Algo pasó ahí, ¿no? Entonces, llegamos a Corea del Norte y fuimos a la escuela de Idea Suche, ¿cierto? Donde estuvo ahí Agustín Mantilla y también estuvo Vicente García, ¿no? Así que nos internaron ahí, estuvimos descansando un día y salimos, ¿no? Nos llevaban ellos a donde ellos querían llevar, por supuesto, los coreanos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Grandes construcciones que te aplastaban, ¿no? Hasta los cementerios eran unas cosas tremendas, ¿no? Decían, ¿qué es esto? ¿No? Y la gente parecía que estaba programada, porque toda la gente que iba, por ejemplo, a las plazas, era gente bien vestida, ¿no? Y en un momento daba cuenta, en un momento me di cuenta que esto parece un teatro, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, pero era una persona buena, ¿no? Hasta que un día decidí salir un poco de la delegación y ir a ver qué pasaba, ¿no? Como contaba el compañero Núñez. Y efectivamente entré a una especie de unidad vecinal, como esas antiguas que hay acá, ¿no es cierto? Como esa unidad vecinal que hay en la avenida colonial, ¿cómo se llama? Mirones, ¿no es cierto? Algo así. Y me acordé. Y bueno, pude apreciar que no era todo color de rosa, ¿no? Como nos decían. Había pobreza, se notaba, hasta había falta de higiene, ¿no? Estuve, a ver si fue media hora mirando cuando sentí una mano que era un militar coreano y acá fusiles, ¿no? Y yo no sabía hasta coreano, pues, ¿no? La única palabra que aprendí, chingú, que significa amigo, ¿no? Y me decía, chingú, que esto, que no, pues, entendí que tenía que subir al jeep. Y subí el año, escuchaba tantas historias. Bueno, fuimos a la delegación peruana, estuvimos ahí, me llamaron la atención fraternalmente, y eso fue todo, ¿no? Seguimos. Por supuesto, visitamos la casa del patriarca de la revolución contra Japón, que fue Kim Il-sung, ¿cierto? Su hijo Kim Il-sung. Todo era
Miren, yo les digo, compañeros, hasta en el baño había figuras de Kim Il-sung y de Kim Il-sung. Era una cosa que te aplastaba, ¿no? Tú estabas almorzando, levantabas la mirada y estaba ahí la figura de Kim Il-sung, ¿no? Ibas a una cuadra del hotel o donde estabas, hubo un momento Kim Il-sung. No era Kim Il-sung, ¿no? La gente, hasta cierto punto de vista, yo veía a la gente un poco triste, ¿no? De Corea. No veía mucho movimiento. Ellos nos llevaban a donde ellos querían llevarnos, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Palacio de los Niños. El Palacio de los Niños era una escuela, donde los niños estudiaban ahí a partir de los 1 año, 2 años de edad, hasta los 8 o 9 años de edad. Entraban a ser pioneros después, ¿no? Pioneritos. La madre iba a recogerlos toda la noche, después todo el día estaban ahí, ¿no? O sea, imagínense la lavada de cerebro tremenda de niños, ¿no? En Corea del Norte, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ir a una biblioteca. En Corea del Norte, las bibliotecas, la biblioteca del pueblo que le llaman, sí, bibliotecas que parecen fábricas, ¿no? Pero tú entras, pides un libro y te lo mandan por correa transmisora, por una correa, como si fuera una industria, ¿no? Mandan el libro. Y todos los jubilados tienen su asiento ahí, ¿no? Por ejemplo, tú necesitas una clase de matemáticas, entonces vas a un profesor jubilado y él te explica, ¿no? Con su pizarra ahí, no tiene una especie de compartimento, ¿no? Interesante, ¿no? Y, bueno, en fin, en una de los últimos días que estuve en Corea, acá quiero un poco hablar sobre esta parte. Tuvimos una discusión un poquito subida de tono con los profesores coreanos, bueno, yo no, porque el resto eran compañeros, pero no eran muy militantes, que digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo que el profesor nos explicó sobre el imperialismo, ¿no? Y yo les expliqué, desde el punto de vista de ahí en la torre, cuál era nuestro tema del imperialismo. Como ustedes conocen, en primera etapa ya, en una etapa por acá, en una etapa en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ellos no estaban de acuerdo. Entonces yo decía, bueno, cada uno en su fuerza. Además, la idea Suché, como les dije, la idea Suché dice que el marxismo se adapta a los pueblos, en este caso Corea del Norte, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos se consultaban, ¿no? Pero definitivamente no había acuerdo, ¿no? Yo les voy a leer solamente una partecita. Dice, ¿no? El profesor mencionó que tenemos que distinguir entre los yanquis y el pueblo ruso. Los norteamericanos están organizados en monopolios gigantescos que explotan a su pueblo y a los pueblos subdesarrollados. En cambio, en Rusia, los medios de producción están en manos de las masas populares. Y cuando Rusia presta capitales y tecnología, es la ayuda socialista hacia los pueblos que lo necesitan. Bueno, pues eso es lo que ellos pensaban. Yo, por supuesto, lo refuté, ¿no? Dije, la ayuda que los pueblos socialistas nos brindan es la misma que los capitalistas, con intereses también altos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no seamos ingenuos. Entonces yo pensaba que son buenas las intenciones del profesor y de nuestros amigos coreanos, pero todos sabemos que con el cuento de las masas populares, dueños de los medios de producción, entre comillas, se cometió atropellos de explotación en esos mismos pueblos. El profesor nos hablaba. Y la verdad que el comunismo en la URSS estaba en caída libre. El profesor hablaba del 88, en el 88, el comunismo en Corea, y ya el comunismo en Rusia estaba a caída. Que había que comparar también qué pasaba en esos sistemas, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba en Cuba, compañeros. De manera que estas condiciones del comunismo en Cuba, en Corea del Norte, en la misma Rusia y en la misma China, eran un fracaso total. Ahora mismo en la China gobierna económicamente, es una democracia prácticamente capitalista, liberal, pero lo gobierna bajo un partido único, es unipartidista, ¿cierto? No hay nada que hacer ahí, hay una dictadura, pero con un gobierno liberal de los millonarios, un del Partido Comunista, ¿no? Igual pasa en Rusia, ¿no? Bueno, en Rusia está Putin, hay más libertad, ¿no? Cuba y Corea son las sociedades más cerradas hoy en día, ¿cierto? Las que quieran. De manera que ahí de la torre decía, pues, que el Estado es fundamentalmente un instrumento de defensa de las clases campesinas, obreras y media unidas contra el imperialismo que las amenaza. Todo conflicto posible entre estas clases queda detenido o subordinado al gran conflicto con el imperialismo, que es el peligro mayor. El Estado, consecuentemente, se convirtió en un Estado antiimperialista. Apuntaba genialmente ahí a la torre. Esa es la gran pelea histórica con nuestros amigos comunistas, ahora cabernes reciclados en nuestra patria, ¿no? Esa es la gran pelea, compañeros. Llegamos al final
al final de la visita, bueno, yo voy a saltar eso porque espero que, por el tiempo, pero voy a ser bien sincero, compañeros, el odio que tiene Corea contra Estados Unidos es tremendo, ¿no? Es un odio visceral. Y yo fui testigo de las grandes construcciones bajo tierra, los túneles famosos, donde hay tanques de guerra, los Sherman, un cerro de cascos, ¿no? Norteamericanos que lo tienen como parte del museo. Nos contaban los coreanos con lágrimas en los ojos, ¿no? Que de día ellos salían a construir lo que los norteamericanos destruían, perdón, de noche salían a construir lo que los norteamericanos destruían de noche, de día también. Entonces, en Corea estudiaban, en la universidad coreana estudiaban bajo tierra, ¿no? El ejército, todos vivían bajo tierra, y de día salían a cultivar sus cosas. Entonces, era un problema terrible. En Corea no quedó una sola piedra en pie, compañeros, ¿no? Los mismos generales americanos lo reconocen así, ¿no? Entonces, acá hay una declaración que tengo de un general. Acá debe estar, sí. Decía acá, ¿no? Durante la noche, los norcoreanos reclutados por el Estado en el marco de la movilización nacional se lanzaban a un trabajo frenético para reparar las vías de comunicación y plantas energéticas destrozadas durante el día por los bombardeos. Poblaciones enteras permanecían enterradas al caer el sol, para luego acometer penosas tareas. El fruto de su trabajo causaba tanta sorpresa como frustración en el mando estadounidense, que veía cómo los objetivos que sus aparatos habían destruido estaban operativos en poco tiempo, debido al empeño en el trabajo nocturno de batallones de obreros norcoreanos. Con estas palabras definió el secretario de Estados Unidos, Ted Rooks, los objetivos del bombardeo de su país sobre Corea del Norte durante la Guerra de Corea, años 50 al 53. Los estrategas del Pentágono bautizaron la misión como Operación Estrangular. Y así muchos más. El último día, quiero llegar al último día en Corea, ¿cierto? Por supuesto, fuimos testigos de muchas cosas más, ¿no? De conversaciones con multiplicidad de sindicatos coreanos, etcétera, ¿no? Para ellos todos el enemigo era Estados Unidos, era el imperialismo, ¿no? Para ellos no había otro enemigo más que Estados Unidos. Ese era su problema también. En vísperas del regreso a la patria, recuerdo mucho que yo le dije al cocinero coreano, ¿no? Dije, síganos otra cosa, porque todos los días comemos huevo, ¿no? Daban huevo para acá, huevo para acá, huevo para allá, pero huevo, hierba, ¿no? Denos otra cosa. Ah, bueno, así que al segundo día que almorzamos nos trató una parrilla cada uno, que bárbaro. Esto es riquísimo, lo comimos, pero como nunca, ¿no? Bueno, cuando acabamos en coreano, el general nos dijo, bueno, ustedes han probado lo que llaman en Perú carne de perro, ¿no? Y ahora comenzamos a ladrar con todos los compañeros. Pero estaba rica. Y bueno, que no nos dé mucho la atención porque en una parte de la victoria creo que comen gato, ¿no? Entonces, y chincha también, ¿no es cierto? Pero bueno, y así en alguna parte del mundo. Y recuerdo que al segundo día, más antes de irnos, el general coreano nos dijo, quiero que visiten la granja de perros que tenemos. Y fuimos a visitar la granja de los cajas, los perritos, ¿no? Vale la pena, ¿no? No como latinos que los perros utilizan otras cosas. Y efectivamente, ¿no? Hay una granja de perros tremenda, ¿no? Entonces los canes, los gorritos a la olla, y con la pila hacían para el ejército los abrigos. O sea, nada se perdía. Bueno, esa fue la última visita, nos despedimos de los coreanos. Y la única conclusión que puedo decirles, compañero, tal como lo dijo el compañero Rocky, también lo manifestó el compañero Luis, es el tema de la libertad, ¿no? No hay, como dijo ahí la Torre, la libertad, no pan con libertad. Ese es nuestro lema, compañero, que lo puede comprobar, insisto, en estas repúblicas socialistas, comunistas, soviéticas, coreanas, etc., que no hay como la libertad de culto, la libertad de tránsito, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, todo el tipo de libertades que ustedes profesan, a pesar de todo, en nuestra parte. No hay como eso. Entonces, las conclusiones, algunas las leyó el compañero Roque, y yo, para mí, la conclusión más importante es el tema de la libertad, ¿cierto? ¿No? Yo soy un enamorado, y creo que todos acá, todos los artistas somos enamorados de la libertad también, ¿no? Pero una libertad también como debe ser, ¿no es cierto? No libertad como debe ser. Por eso, compañeros,
yo me agradezco, ¿no?, el haber tenido esa oportunidad de viajar a estos países y conocer en situ lo que los camaradas acá nos llaman, lo llamaban los famosos paraísos comunistas, y era mentira, ¿no? Por eso cuando dijeron el paraíso rojo, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta porque tenemos el paraíso rojo, ¿no? El paraíso rojo es el paraíso que ven, ¿no es cierto? Donde no falta comida, no falta nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuba y Corea del Norte son como los pollitos, ¿no?, que les das de comer, ¿no?, le das sus cosas básicas y se acabó. Eso es Cuba y Corea del Norte, ¿no? Rusia ya dejó de ser, China también, ¿no? Finalmente, Corea del Norte, para mí, compañeros, es un país hermoso, lo que tú quieras, la gente buena, pero es un país entre comunista y monárquico, ¿no? Porque tiene 70 años de dinastía de los Kim Il-sung, ¿no?, hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Espero que estén contentos. Muchas gracias, Carlos, por tu disertación. Muy gentil, Fernando Núñez, igualmente. Muy gentil, Roque Benavides, por vuestra participación en la presentación del libro de Carlos Chamachumbi, Un viaje al paraíso rojo. Lo pueden adquirir, entiendo que has traído algunas unidades a la venta, ¿no? Algunas unidades a la venta están a disposición a la entrada, y si no, te pueden llamar por teléfono también para solicitarlo, en todo caso. En todo caso, primero quisiera, antes de irnos, unos 5 minutitos, ¿no?, alguna pregunta, alguna reflexión de ustedes, es importante escuchar.